Jerome, querido, tenemos que hablar sobre la lista de invitados, dijo mi suegro Richard, ajustándose las gafas doradas mientras me miraba al otro lado de la mesa de caoba de su despacho privado. Hemos decidido invitar a Brandon a la boda de Jessica. Brandon. El exnovio de mi prometida. El mismo Brandon que había engañado a Jessica 3 años atrás con su mejor amiga. El mismo por el que ella lloró durante meses hasta que logró superarlo por completo. Señor Patterson, con todo respeto, a Jessica no le va a gustar nada esto, respondí, manteniendo la voz firme a pesar del nudo que se me formaba en el estómago. Richard sonrió con condescendencia, la misma sonrisa que conocía desde hacía 2 años, desde que empecé a salir con su hija. Ya lo entiendes, Jerome. Brandon es prácticamente de la familia. Ha crecido con nosotros, conoce nuestros valores, nuestra tradición. La palabra tradición estaba cargada de significado. Tradición. Como si fuera una tradición de la familia Patterson excluir a personas como yo. Me llamo Jerome Washington, tengo 32 años y, en ese momento, me daba cuenta de que mi futuro suegro acababa de darme el ultimátum más sutil y cruel de mi vida. No se trataba de Brandon. Se trataba de mí. Richard continuó, hojeando unos papeles como si estuviera discutiendo detalles triviales. Brandon siempre ha tenido éxito. Trabaja en la empresa de su padre, tiene estabilidad, conoce el ambiente adecuado. Comprendes la importancia de mantener ciertos estándares, ¿verdad? Lo comprendía perfectamente. Brandon era blanco, rico y había crecido en el mismo círculo social que los Patterson. Yo era un ingeniero de software negro, hijo de una profesora y un mecánico, que había construido mi carrera desde cero y conquistado el corazón de Jessica con amor genuino, no con privilegios heredados. Jessica te ama, por supuesto, añadió Richard, como si hiciera una concesión. Pero el amor a veces no es suficiente para sostener un matrimonio. Hay cuestiones prácticas que considerar. Cuestiones prácticas. Código para, no encajas en nuestro mundo. Durante los últimos meses, me había dado cuenta de las señales. Los comentarios sutiles sobre mi forma diferente de hablar en las cenas familiares. Las constantes preguntas sobre mi estabilidad financiera, a pesar de que ganaba más que Brandon. La forma en que Richard siempre cambiaba de tema cuando mencionaba a mis padres o mis orígenes. Jessica no lo veía. O fingía no verlo. Creía que la familia me había aceptado, que los Patterson eran demasiado progresistas para ser racistas explícitos. Pero yo lo veía. Veía cada microagresión disfrazada de preocupación paternal. Cada broma sobre mi pelo, mi música, mi barrio. Brandon será el padrino, anunció Richard, como si la decisión ya estuviera tomada. Después de todo, conoce a Jessica desde hace mucho tiempo. Será reconfortante tener a alguien familiar a su lado en el altar. Familiar. Alguien que se pareciera a ellos. Me levanté lentamente, ajustándome la chaqueta que había comprado especialmente para esta reunión. Richard esperaba una explosión, una reacción emocional que confirmara sus prejuicios sobre mi temperamento. En cambio, sonreí. Tiene razón en una cosa, señor Patterson. Las tradiciones familiares son realmente importantes, dije, extendiendo la mano para saludarlo. Y a veces necesitamos crear nuevas tradiciones para honrar las antiguas. Richard frunció el ceño, claramente confundido por mi tranquila reacción. Me estrechó la mano con vacilación, tratando de descifrar si había ganado o perdido esa batalla. Lo que no sabía era que yo ya había comenzado mi jugada 3 meses atrás, cuando intercepté su primera conversación telefónica con Brandon sobre resolver el problema de Jerome. Tampoco sabía que había grabado nuestra conversación de hoy en mi reloj inteligente, y definitivamente no imaginaba que su tradición familiar estaba a punto de costarle mucho más de lo que jamás podría pagar. Mientras salía de la oficina, escuché a Richard llamando a alguien por teléfono. Problema resuelto. El chico lo aceptó sin problemas. Si esta historia de discriminación familiar te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal para seguir cómo una simple reunión familiar se convertiría en el giro más costoso de la vida de Richard Patterson. Porque mientras él celebraba su victoria temporal, yo ya estaba en el estacionamiento haciendo la llamada que lo cambiaría todo. La llamada fue para Marcus Thompson, mi mentor de la universidad y actual director de adquisiciones de Blackstone Capital, una de las mayores firmas de inversión del país. Jerome, pensaba que estabas en plena preparación de tu boda. ¿Va todo bien? Marcus, ¿recuerdas aquella conversación que tuvimos hace 6 meses sobre Patterson Holdings? Sobre lo vulnerables que eran a una adquisición hostil.
Silencio al otro lado de la línea. Marcus siempre ha sido perspicaz. ¿Qué ha hecho Richard esta vez? Durante los últimos 3 meses, desde que intercepté la primera conversación telefónica de Richard planeando resolver el problema Jerome, comencé a investigar discretamente la empresa de la familia Patterson. Patterson Holdings era una constructora de tamaño medio especializada en complejos residenciales de lujo. Richard Patterson había heredado la empresa de su padre en los años 90, cuando valía unos 5 millones. Hoy, gracias a la acelerada gentrificación y a algunos contratos gubernamentales sospechosos, valía aproximadamente 85 millones. Pero Richard tenía un problema, un ego mayor que su competencia. En los últimos 2 años, se había expandido agresivamente, asumiendo enormes deudas para financiar 3 proyectos simultáneos. Proyectos que dependían de aprobaciones municipales que aún no había conseguido, contratos con inversores internacionales que estaban empezando a cuestionar sus métodos y plazos imposibles que ya mostraban retrasos significativos. Me acaba de dar el ultimátum definitivo, le expliqué a Marcus. Brandon Walls será el padrino de mi boda. El mismo Brandon que traicionó a Jessica y al que Richard siempre ha preferido porque es blanco, rico y conoce las tradiciones de la familia. Marcus suspiró profundamente. Esto no tiene que ver con la tradición, Jerome. Tiene que ver con el control racial disfrazado de preocupación familiar. Lo sabía. Siempre lo supe. Richard Patterson nunca me había aceptado como yerno. Durante 2 años, toleró nuestra relación porque Jessica era terca y él necesitaba mantener las apariencias de padre progresista. Pero el matrimonio representaba la oficialización. Significaba que me convertiría legalmente en parte de la familia Patterson, con derechos e influencia que él nunca tuvo intención de conceder a alguien como yo. Brandon Walls era el hijo de Theodore Walls, propietario de una cadena de concesionarios de coches de lujo. Blanco, rubio, con un máster en administración de empresas y un fondo fiduciario de 15 millones. Había salido con Jessica durante la universidad hasta que la engañó con su mejor amiga durante un viaje de graduación. Jessica lloró durante meses. Entró en depresión, abandonó temporalmente sus estudios y necesitó terapia para reconstruir su autoestima. Cuando nos conocimos un año después, todavía llevaba profundas cicatrices emocionales por la traición. Pero para Richard, Brandon representaba algo que yo nunca sería, la continuidad racial del linaje Patterson. Richard siempre ha dejado claras sus preferencias. Continué contándole a Marcus. En las cenas familiares, me pregunta constantemente por mi estabilidad financiera, a pesar de que gano más que Brandon. Hace comentarios sobre mi forma diferente de hablar, cuando uso jerga o referencias culturales. Siempre cambia de tema cuando menciono a mi familia o mis orígenes. La semana anterior había sido particularmente reveladora. Durante la cena del domingo, Richard comentó que Brandon, por fin estaba madurando, después de terminar una relación tumultuosa. Mencionó casualmente que Brandon había preguntado por Jessica recientemente, mostrando una preocupación genuina por su bienestar. Jessica no se dio cuenta de la manipulación. O fingió no darse cuenta. ¿Crees que Jessica está siendo manipulada o es cómplice?, preguntó Marcus, leyendo mis pensamientos. Era la pregunta que me atormentaba desde hacía meses. Jessica Patterson era abogada corporativa, graduada en Harvard, inteligente y exitosa. Era imposible que no se diera cuenta de los sutiles comentarios racistas de su padre, las constantes microagresiones, la forma en que él siempre intentaba minimizar mi presencia. Pero ella había crecido en una burbuja de privilegios donde el racismo sistemático era invisible, donde la discriminación se manifestaba a través de preocupaciones legítimas y tradiciones familiares. Donde personas como Richard nunca se veían a sí mismas como racistas porque nunca usaban insultos explícitos o violencia física. Ella cree sinceramente que ha conseguido cambiar su mentalidad, respondí. Piensa que él me acepta porque dejó de hacer comentarios abiertos después de que ella lo confrontara el año pasado. Lo que Jessica no sabía era que Richard solo se había vuelto más sofisticado en sus métodos. Hace 3 meses, intercepté por casualidad una conversación telefónica suya con Theodore Walls, el padre de Brandon. Richard estaba en la oficina de su casa, con la puerta entreabierta, hablando en voz baja sobre resolver la situación de Jerome antes de que se volviera permanente. El chico es inteligente, no puedo negarlo, dijo Richard. Pero no es el tipo de persona que queremos perpetuando nuestro linaje. Jessica está hechizada, pero aún hay tiempo para hacerla entrar en razón. Theodore se había reído. Brandon la menciona a menudo. Dice que fue el mayor error de su vida haber estropeado las cosas.
Los errores se pueden corregir, respondió Richard. Especialmente cuando la alternativa es tan inadecuada. Inadecuada. Esa palabra se me quedó grabada en la memoria durante semanas. Desde entonces, empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Como Richard, siempre encontraba excusas para excluirme de reuniones familiares importantes. Como cuestionaba mis decisiones profesionales durante las cenas, insinuando que yo no entendía los negocios de verdad. Como siempre mencionaba a Brandon de forma casual, sembrando la nostalgia en Jessica. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Marcus, devolviéndome al presente. Necesito información detallada sobre la vulnerabilidad financiera de Patterson Holdings. Calendarios de pagos, dependencias de aprobaciones municipales, relaciones con inversores. Todo lo que pueda utilizarse como palanca. Jerome, ¿estás seguro de esto? Atacar financieramente al padre de tu prometida puede arruinar tu boda. Marcus, mi boda ya ha sido saboteada. Richard se aseguró de ello cuando decidió convertir nuestra ceremonia en una oportunidad para reunir a Jessica con su ex. Solo estoy cambiando el campo de batalla. Mientras hablaba, sentí la claridad cristalina que se produce cuando finalmente comprendemos nuestra situación por completo. Richard me había declarado la guerra en el momento en que decidió utilizar mi propio matrimonio como arma contra mí. Ahora yo le declararía la guerra a él. Te enviaré todo lo que tengo por correo electrónico cifrado, dijo Marcus. Pero Jerome, ten cuidado. Los hombres como Richard Patterson no aceptan las derrotas con elegancia. Después de colgar, me quedé sentado en el coche durante otros 10 minutos, organizando mentalmente los siguientes pasos. Richard pensaba que me había neutralizado con elegancia, utilizando la manipulación psicológica en lugar de la confrontación directa. Lo que no sabía era que acababa de hacer el primer movimiento en un juego en el que yo tenía mucha más experiencia de la que él imaginaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jessica. Papá dijo que tuvieron una conversación productiva sobre el matrimonio. Me alegra que se estén entendiendo mejor. Sonreí con amargura. Richard había pintado nuestra reunión como una reconciliación para Jessica, asegurándose de que ella no cuestionara los ajustes en la lista de invitados. Pero mientras Richard celebraba su victoria diplomática, yo ya estaba descargando los documentos financieros que Marcus me había enviado. Patterson Holdings era mucho más vulnerable de lo que había imaginado. Y Brandon Walls estaba a punto de descubrir que interferir en la boda de otro hombre había sido el error más caro de su privilegiada vida. Los documentos financieros que Marcus envió revelaron una situación aún más precaria de lo que había imaginado. Patterson Holdings estaba literalmente a 3 pagos de entrar en mora con el Banco Central Trust. Richard lo había apostado todo a un proyecto de condominios de lujo en Greenwich, pero las aprobaciones municipales llevaban 8 meses bloqueadas debido a irregularidades medioambientales. Irregularidades que, según los informes internos filtrados, incluían el intento de soborno a 2 concejales y la falsificación de documentos sobre el impacto medioambiental. Mientras estudiaba las cifras, sonó mi teléfono. Jessica. Cariño, tengo una sorpresa. Brandon será nuestro fotógrafo de boda. Papá ha conseguido un trato increíble con él. Se me heló la sangre. Jessica, ya contratamos a Lumenes Photography hace 3 meses. Lo sé, pero papá habló con ellos y consiguió cancelar sin gastos. Brandon se ha ofrecido a hacerlo por la mitad de precio como regalo de boda. ¿No es un detalle por su parte? Amable. Brandon Walls, heredero millonario, ofreciendo un descuento en fotografía como regalo. La manipulación era tan obvia que dolía. Jessica, ¿no te parece raro que tu exnovio quiera fotografiar nuestra boda? Silencio al otro lado. Luego, ese tono defensivo que siempre usaba cuando cuestionaba las decisiones de su padre, Jerome, eso fue hace años. Brandon ha madurado. Papá dice que está genuinamente feliz por mí y quiere ser parte de este momento especial. ¿Y tú te lo crees? ¿Por qué no iba a creerlo? Estás siendo paranoico. Paranoico. La palabra favorita de Richard para descalificar mis preocupaciones legítimas. Había entrenado bien a Jessica. Está bien, respondí, forzando la calma en mi voz. Si es importante para ti. Sí, lo es. ¿Y Jerome? Papá sugirió que Brandon sea también el maestro de ceremonias. Tiene experiencia en eventos corporativos y conoce a toda la familia. Maestro de ceremonias. Ahora Brandon controlaría el programa, los discursos, los momentos importantes de nuestra ceremonia. Richard no solo estaba trayendo de vuelta al exnovio,
sino que estaba orquestando una reconciliación completa. Después de colgar, me senté en silencio durante 10 minutos. La escalada era clara, primero Brandon como invitado, luego padrino, ahora fotógrafo y maestro de ceremonias. El siguiente paso sería obvio, alguna emergencia de última hora que obligaría a Brandon a salvar la boda, convirtiéndose en el héroe romántico en la memoria de Jessica. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Jerome, soy Brandon. Estoy emocionado por fotografiar tu gran día. Vamos a hacer algo inolvidable. Guiño. La audacia era impresionante. Ni siquiera intentaba disimular la provocación. Esa noche, durante la cena, Jessica estaba radiante hablando de los ajustes en la boda. Como Brandon había sugerido cambiar el lugar de la luna de miel a Santorini, donde él y Jessica habían planeado ir durante la universidad antes de la traición. Como se había ofrecido a pagar la mejora a la suite presidencial como regalo de reconciliación por los errores del pasado. ¿No es Dulce como está tratando de redimirse?, preguntó Jessica, cortando el salmón que yo había cocinado. Dulce. Como si la traición fuera solo un malentendido adolescente, no una devastadora violación de la confianza que había dejado a Jessica en terapia durante meses. Jessica, ¿recuerdas cómo te sentiste cuando descubriste que Brandon te estaba engañando con Sara? Hizo una pausa, con el tenedor en el aire. Eso fue hace mucho tiempo, Jerome. La gente cambia. Algunas personas cambian. Otras solo se vuelven mejores ocultando quiénes son realmente. ¿Qué significa eso? Significa que los hombres como Brandon no ofrecen regalos caros por altruismo. Invierten en oportunidades. Jessica dejó el tenedor sobre la mesa con fuerza. Estás siendo injusto. Brandon ha crecido, ha madurado. Papá dijo que realmente había aprendido de sus errores. Papá dijo. Siempre volvía a Richard. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Creo que mi prometido debería confiar en mi criterio en lugar de ver conspiraciones en los gestos de bondad. Esa fue la primera pelea real que tuvimos en 2 años de relación. Jessica durmió en la habitación de invitados esa noche, alegando que necesitaba espacio para pensar sobre mi negatividad. Al día siguiente, Marcus llamó con una información devastadora. Jerome, no vas a creer lo que he descubierto. Theodore Walsh, el padre de Brandon, es uno de los principales inversores en el proyecto Greenwich de Patterson Holdings. El rompecabezas se completó al instante. Richard no solo estaba reuniendo a Jessica con Brandon por preferencia racial, sino que estaba utilizando mi matrimonio para cerrar un acuerdo comercial. Si Jessica se reconciliaba con Brandon, los Walsh mantendrían la inversión, salvando a Patterson Holdings de la quiebra. Yo era el obstáculo entre Richard y la supervivencia financiera de la empresa. Hay más, continuó Marcus. He hablado con contactos del sector inmobiliario. El proyecto Greenwich es una bomba de relojería. Las aprobaciones medioambientales fueron denegadas definitivamente la semana pasada, pero Richard lo está ocultando a los inversores. Tiene unos 30 días antes de que se filtre la noticia. 30 días. El mismo plazo que me queda hasta mi boda. Marcus, necesito reunirme con tus superiores en Blackstone. Tengo una propuesta que les interesará. Jerome, ¿estás seguro de esto? Si atacas a Richard financieramente, destruirás más que solo a él. Jessica perderá la herencia, la casa familiar, todo. Era cierto. Pero Jessica ya había elegido su bando cuando decidió convertir nuestra boda en una reunión de exnovios financiada por la discriminación racial de su padre. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era mi madre, Dorothy Washington. Jerome, cariño, hoy he recibido una llamada extraña. Un hombre llamado Richard Patterson. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quería? Dijo que estaba verificando nuestros antecedentes familiares para los preparativos de la boda. Preguntó por nuestra situación financiera, si teníamos deudas, si yo había sido arrestada alguna vez. Richard estaba investigando a mi familia, buscando munición. Mamá, ¿qué le dijiste? Le dije que si quería información sobre mi familia, debería preguntártela directamente a ti. Luego colgué. Jerome, ¿ese hombre es el padre de Jessica? Sí. Cariño, no te crié para que aceptaras el desprecio de nadie. No importa cuánto dinero tengan. Mi madre, profesora jubilada de la escuela pública, había sufrido discriminación toda su vida, pero siempre mantuvo la dignidad. Sus padres habían trabajado en plantaciones de algodón en Alabama antes de emigrar al norte. Ella creció en viviendas sociales,
pero consiguió 2 títulos universitarios trabajando por la noche y estudiando durante el día. Richard Patterson, que había heredado una empresa de 5 millones y casi la llevó a la quiebra por incompetencia, estaba cuestionando el carácter de mi familia. Jerome, tienes que tomar una decisión, continuó mi madre. O te casas con esa familia y aceptas que te traten como a un ciudadano de segunda clase durante el resto de tu vida, o les demuestras quién es realmente Jerome Washington. Esa noche llamé a Marcus. Concierta la reunión con Blackstone para mañana. Voy a hacerles una oferta que no podrán rechazar. ¿Qué oferta? Les entregaré Patterson Holdings en bandeja de plata, con todos los esquemas de corrupción, documentos falsificados y fraudes documentados. A cambio, quiero que Blackstone adquiera la empresa por una fracción de su valor de mercado y me contrate como consultor de transición. Jerome, eso es. Es justicia, Marcus. Richard quiere destruir mi vida por racismo. Yo destruiré su imperio por incompetencia. Mientras hablaba, una sensación de absoluta claridad se apoderó de mí. Durante meses, había intentado demostrar mi valía a personas que nunca me aceptarían. Ahora me doy cuenta de que el problema nunca fue mi incompetencia, sino la incompetencia de ellos. Richard Patterson estaba a punto de descubrir que menospreciar a Jerome Washington había sido el error más caro de su privilegiada vida. ¿Y Brandon Walls? Estaba fotografiando la boda equivocada. Porque cuando yo terminara, no habría ceremonia que capturar, solo los restos de un imperio construido sobre la arrogancia y mantenido por los prejuicios. El teléfono volvió a sonar. Jessica. Jerome, tenemos que hablar. Brandon ha sugerido que quizá deberíamos posponer la boda para planear algo más elaborado. Papá está de acuerdo. Posponer la boda. El plan final estaba en marcha. Claro, cariño. Hablaremos. Pero mientras Jessica interpretaba mi calma como sumisión, yo ya estaba organizando mentalmente los documentos que entregaría a Blackstone al día siguiente. La guerra había comenzado oficialmente. Y Jerome Washington nunca perdía una guerra que no había comenzado. La reunión en Blackstone Capital tuvo lugar en una sala de conferencias en el piso 47, con vistas panorámicas de Manhattan. Marcus estaba a mi lado cuando presenté el caso de Patterson Holdings a 3 directores senior de la empresa. Señores, tengo una oportunidad única. Comencé, distribuyendo los expedientes que había preparado durante la madrugada. Patterson Holdings, valorada en 85 millones, puede adquirirse por aproximadamente 15 millones debido a una serie de escándalos inminentes que solo yo sé cómo documentar. David Chen, director de adquisiciones hostiles, hojeó los documentos con creciente interés. Sobornos a concejales, documentos medioambientales falsificados, fraude a inversores. Eso es sustantivo, Jerome. Pero ¿por qué nos has traído esto a nosotros en lugar de ir directamente al FBI? Porque el FBI acabaría con el arresto de Richard Patterson. Yo quiero algo más educativo. Le expliqué mi propuesta. Blackstone adquiriría Patterson Holdings mediante una serie de maniobras legales que explotarían las vulnerabilidades financieras de la empresa. Richard lo perdería todo, pero seguiría libre para reconstruir su vida con humildad. Los inversores perjudicados serían compensados. Los empleados conservarían sus puestos de trabajo. ¿Y tú qué ganas con eso?, preguntó Chen. Justicia. Y un contrato de consultoría para gestionar la transición. Marcus sonrió. Conocía mi mentalidad desde la universidad. Nunca buscaba solo la victoria, buscaba una transformación sistémica. ¿Cuándo quieres que empecemos?, preguntó Chen. Ahora. Pero necesito una garantía. Richard Patterson no puede saber que estoy involucrado hasta el momento exacto en que yo decida revelarlo. 3 horas más tarde, salía del edificio de Blackstone con un contrato firmado y una estrategia de adquisición aprobada. La primera fase comenzaría el lunes. Auditorías aleatorias que revelarían las irregularidades medioambientales del proyecto Greenwich. Mi teléfono sonó. Jessica. Jerome. ¿Dónde estás? Papá quiere cenar con nosotros hoy. Dice que tiene noticias sobre la boda. Noticias. Richard probablemente había elaborado la siguiente fase de su manipulación. Claro, cariño. ¿A qué hora? A las 7 en el club. Ponte el traje azul. A papá le gusta que te vistas adecuadamente. Adecuadamente. Siempre volvía a los sutiles códigos raciales. La cena en el Union Club fue una clase magistral de manipulación psicológica. Richard había reservado una mesa privada donde podía orquestar la conversación sin interferencias externas. Jerome, muchacho,
dijo, levantando su whisky de 25 años. He estado pensando en nuestra conversación de ayer. Quizás fui demasiado duro. Jessica sonrió, radiante. Papá se ha dado cuenta de que fue injusto pedirle a Brandon que fuera padrino. Solo será un invitado especial. Richard asintió con gravedad, como si estuviera haciendo una gran concesión. La familia es sagrada. No puedo interferir en las tradiciones de tu boda. Pero había algo más. Richard estaba demasiado relajado, demasiado confiado. Los hombres como él no retrocedían sin una estrategia alternativa. De hecho, continuó Richard, cortando su filete con precisión quirúrgica, he hablado con algunos inversores sobre una oportunidad interesante para ti, Jerome. Ahí estaba la trampa. Theodore Walsh tiene una vacante en su empresa. Un puesto de director de TI, con un sueldo excelente y beneficios corporativos. Sería un ascenso significativo con respecto a tu situación actual. Mi situación actual. Como si mi empresa de consultoría tecnológica fuera inadecuada. Es una oferta generosa, respondí con calma. Pero estoy satisfecho con mi trabajo. Claro, claro. Pero Jerome, Richard se inclinó hacia adelante, utilizando el tono paternal que había aprendido a detestar. La estabilidad es importante cuando se tiene familia. Theodore ofrece una seguridad que las pequeñas empresas de consultoría no pueden garantizar. Jessica me tocó la mano debajo de la mesa. Cariño, quizá deberíamos considerarlo. Papá solo quiere lo mejor para nosotros. El plan se estaba revelando. Richard no había conseguido eliminarme utilizando directamente a Brandon, así que estaba intentando comprar mi sumisión a través de la dependencia económica. Si aceptaba trabajar para Theodore Walsh, me convertiría en empleado del padre del exnovio de mi esposa. La humillación sería completa y permanente. Lo pensaré, dije, sonriendo. Richard se relajó visiblemente. Excelente. Theodore está ansioso por hablar contigo. De hecho, ¿qué tal mañana? ¿Almorzamos en su oficina? Mañana. Sábado. Richard estaba acelerando el calendario porque sentía resistencia. Perfecto. Durante el resto de la cena, Richard se mostró encantador y atento, tratándome como a su yerno favorito ahora que creía haber asegurado mi capitulación. Contó historias sobre los buenos tiempos, cuando Jessica y Brandon salían juntos, como si plantara semillas nostálgicas en el subconsciente de ella. Jessica se reía de las historias, claramente cómoda con la narrativa de que Brandon era solo un amigo de la familia que quería ayudar. Cuando llegamos a casa, ella estaba eufórica. ¿Viste lo amable que está siendo papá? ¿Realmente ha cambiado de opinión sobre ti? Parece que sí. Y la oferta de trabajo es increíble. Theodore Walsh es millonario, Jerome. Trabajar para él sería un gran ascenso. Mejora. Como si mi identidad profesional fuera obsoleta. Esa noche, mientras Jessica dormía, recibí la llamada que estaba esperando. Jerome, soy Chen. Las auditorías han comenzado antes de lo previsto. Hemos recibido una denuncia anónima sobre irregularidades en Patterson Holdings. ¿Anónima? Alguien envió documentos internos por correo. Muy detallados, muy específicos. Tuvimos que actuar de inmediato. Sonreí en la oscuridad. Richard tenía enemigos dentro de la propia empresa. Empleados que habían sido testigos de los sobornos, asistentes que habían sido obligados a falsificar documentos, socios menores que habían sido engañados durante el proceso. ¿Cuál es el calendario ahora? El lunes por la mañana, los auditores federales aparecerán en la oficina de Patterson Holdings. Para el miércoles, tendremos pruebas suficientes para justificar una adquisición de emergencia. Richard Patterson estará arruinado antes de que termine la semana. ¿Y los empleados? Protegidos. Tenemos un plan de retención para todos los que no estuvieron involucrados en los fraudes. Perfecto. Justicia sin carnicería innecesaria. El sábado por la mañana, conduje hasta la oficina de Theodore Walsh en Long Island. El edificio era una fortaleza de cristal y acero, diseñada para intimidar a los visitantes e impresionar a los clientes. Theodore me recibió en su sala presidencial, decorada con trofeos de golf y fotografías con políticos locales. Era una versión más vieja y brutal de Brandon, cabello platino, dientes perfectos, el tipo de bronceado que se obtiene en vacaciones en resorts exclusivos. Jerome. Richard me ha hablado mucho de ti. Apretón de manos firme, sonrisa calculada, evaluación instantánea de mi valor como subordinado. Siéntate, siéntate. ¿Quieres café? ¿Agua?
Champán. Champán. A las 10 de la mañana. Para celebrar mi rendición. Agua está bien. Richard me ha dicho que estás interesado en un puesto más estable. Estable. Código para controlable. Teodore me explicó la oportunidad. Gerente de sistemas de TI con salario fijo, sin participación en los beneficios, reportando directamente a él. Básicamente, un trabajo corporativo diseñado para convertirme en un empleado sumiso en lugar de un emprendedor independiente. El puesto tiene excelentes beneficios. Continuó. Seguro médico premium, coche de empresa, incluso una pequeña oficina con vistas. Una pequeña oficina. Para que nunca olvidara mi posición jerárquica. Es una oferta interesante, respondí. Pero necesito entender, ¿por qué me ofreces esto? Tenemos una historia complicada, teniendo en cuenta a Brandon y Jessica. Teodore se rió, un sonido que no llegaba a sus ojos. Es agua pasada, Jerome. Brandon ha madurado mucho. De hecho, fue él quien sugirió que habláramos. Dijo que tienes talento y que mereces mejores oportunidades. Brandon lo había sugerido. La última pieza del rompecabezas encajó. No se trataba solo de eliminarme del camino. Se trataba de convertirme en empleado del hombre cuyo hijo había traicionado a mi esposa. La humillación sería sutil pero constante. Cada reunión, cada decisión corporativa me recordaría que estaba trabajando para la familia del exnovio favorito de Jessica. ¿Cuándo te gustaría tener una respuesta? Bueno, para ser sincero, Richard me ha dicho que estáis planeando una luna de miel cara. Santorini, ¿verdad? Bonita elección. Y cara también. Este puesto os ayudaría mucho con esos gastos. Santorini. La luna de miel que Brandon había sugerido, en el lugar que él y Jessica habían planeado visitar durante la universidad. ¿Puedo dar una respuesta el lunes? Claro, claro. Pero Jerome, Teodore se inclinó hacia adelante, utilizando el mismo tono condescendiente que dominaba Richard. Oportunidades como esta no se presentan a menudo para personas en tu situación. Mi situación. Negro, independiente, inadecuado para sus estándares aristocráticos. Salí de la oficina con el contrato de trabajo en la mano y una claridad cristalina sobre lo que estaba enfrentando. No era solo racismo individual, era un sistema coordinado de familias privilegiadas decididas a mantener a personas como yo en posiciones subordinadas. Richard y Teodore habían subestimado fundamentalmente quiénes eran Jerome Washington. Si estás siguiendo cómo esta red de prejuicios familiares se está cerrando alrededor de Jerome, no dejes de suscribirte al canal para descubrir cómo una simple comida de negocios se convertiría en el catalizador de la venganza más sofisticada jamás documentada. Mientras conducía de vuelta a Manhattan, mi teléfono sonó. Chen. Jerome, tenemos un problema. Richard Patterson acaba de contratar a los mejores abogados corporativos de Nueva York. Sabe que algo está pasando. ¿Cómo lo ha descubierto? No lo sabemos. Pero se está moviendo rápido. Ha transferido activos, reestructurado contratos, blindado la empresa contra adquisiciones. Richard era más inteligente de lo que yo había calculado. Pero la inteligencia sin carácter seguía siendo una vulnerabilidad. Chen, necesito acelerar mi calendario. ¿Puedo contar con Blackstone para el lunes por la mañana? ¿Qué tienes en mente? Le daré a Richard Patterson exactamente lo que quiere. Y, en el proceso, destruiré todo lo que ha construido. Porque mientras Richard celebraba su anticipación en blindar la empresa, no se daba cuenta de que había dejado algo mucho más valioso completamente expuesto, su propia reputación. Y el lunes por la mañana, durante la reunión familiar que había convocado para anunciar mi nueva posición en la empresa Walls, Richard descubriría que Jerome Washington siempre había sido mucho más peligroso como aliado que como enemigo. La reunión familiar se fijó para el lunes a las 10 de la mañana en el comedor de los Patterson. Richard había convocado a Jessica, a su madre Eleanor e incluso a Brandon para presenciar el nuevo capítulo de la familia. Llegué puntual, llevando un maletín de cuero que contenía mi futuro contrato de trabajo con Theodore Walls. Al menos eso era lo que todos creían. Jerome. Richard se levantó, irradiando satisfacción. Puntual como siempre. Siéntate, por favor. Tenemos maravillosas noticias que compartir. Jessica estaba radiante, claramente convencida de que por fin había armonía familiar. Eleanor sonreía con aprobación. Brandon, estratégicamente situado junto a Jessica, grababa discretamente con su teléfono, probablemente documentando mi sumisión final para futuras humillaciones. En primer lugar, anunció Richard,
Quiero felicitar a Jerome por aceptar la generosa oferta de Theodore. Trabajar para la familia Walls supondrá un importante avance en su carrera. Asentí respetuosamente. Muy generosa, en efecto. Y en segundo lugar, continuó Richard, disfrutando claramente del momento, Brandon ha tenido la amabilidad de organizar una fiesta de despedida de tu consultoría. Al fin y al cabo, ya no necesitarás ese hobby empresarial. Hobby. Mi empresa de consultoría tecnológica, que facturaba $500,000 al año, era un hobby. De hecho, dije, abriendo mi maletín, necesito aclarar algunas cosas antes de firmar nada. Richard frunció el ceño. Aclaraciones. Primero, sobre la oferta de trabajo. Saqué el contrato de Walls Corporation. $120,000 al año, sin participación en los beneficios, reportando directamente a Theodore. ¿Correcto? Correcto. Un salario excelente para alguien en su posición. Y segundo, sobre Patterson Holdings. Saqué una segunda carpeta de mi maletín. Imagino que tendrá curiosidad por las auditorías federales que han comenzado esta mañana. La sonrisa de Richard se congeló. ¿Qué auditorías? Las que investigan el soborno a concejales, la falsificación de documentos medioambientales y el fraude a los inversores en el proyecto Greenwich. Abrí los documentos metódicamente, basadas en pruebas anónimas extremadamente detalladas. Eleanor dejó de sonreír. Jessica miró confundida a su padre y a mí. Brandon bajó el teléfono, dándose cuenta de que algo andaba mal. Jerome, ¿de qué estás hablando?, preguntó Jessica. Estoy hablando de cómo tu padre ha pasado los últimos 6 meses tratando de destruir mi vida por racismo, mientras destruía su propia empresa por incompetencia. Richard se levantó bruscamente. Eso es absurdo. Yo nunca. ¿Nunca qué?, le interrumpí, manteniendo la voz tranquila. ¿Nunca investigaste a mi familia en busca de irregularidades? ¿Nunca orquestaste el regreso de Brandon para sabotear mi matrimonio? ¿Nunca ofreciste un soborno al concejal Martínez para acelerar las aprobaciones medioambientales? El silencio en la sala era ensordecedor. Richard, continué, cometiste un error fundamental. Asumiste que, por ser negro y de origen humilde, sería fácil intimidarme o manipularme. Pero te olvidaste de investigar quién es realmente Jerome Washington. Saqué mi portátil y lo conecté al televisor de la pared de la sala. Permítanme presentarles Blackstone Capital, una de las mayores firmas de adquisiciones de Estados Unidos. He trabajado allí como consultor durante los últimos 5 años, especializándome en identificar empresas vulnerables para adquisiciones hostiles. La pantalla mostró mi perfil en Blackstone, con un historial de 15 adquisiciones exitosas que sumaban 2.300 millones en transacciones. Jessica se tapó la boca con las manos. Jerome, nunca dijiste. Nunca me lo preguntasteis, respondí amablemente. Durante 2 años, asumieron que mi consultoría era un hobby de garaje. En realidad, subcontrato servicios a fondos de inversión que mueven miles de millones. Richard había dejado de respirar. ¿Qué has hecho? Hice exactamente lo que me pediste. Acepté mi posición en la familia. Hice clic en la siguiente pantalla. Como nuevo propietario mayoritario de Patterson Holdings. El documento de adquisición apareció en la pantalla. Blackstone Capital había adquirido el 87% de las acciones de Patterson Holdings por 23 millones, una fracción del valor de mercado, lo que solo fue posible debido a las irregularidades legales descubiertas en las auditorías. Imposible, susurró Richard. Blindé la empresa contra adquisiciones. Contraté a los mejores abogados. Contra adquisiciones externas convencionales, le corregí. No contra la liquidación por quiebra inminente debido a investigaciones federales. Cuando los auditores encontraron pruebas de delitos financieros, sus inversores huyeron presas del pánico. Blackstone ofreció un rescate de emergencia que salvó a la empresa de la disolución total. Brandon finalmente recuperó la voz. ¿Pero aceptaste el trabajo en la empresa de mi padre? Sí, lo acepté. Sonreí por primera vez durante la reunión. Como consultor externo de Blackstone para reestructurar Walls Corporation después de descubrir que Theodore era cómplice en los planes de soborno. Mi salario será de $400,000 al año, con participación en los beneficios y total autonomía. Eleanor se había quedado pálida como el papel. Jerome, ¿qué significa esto para la familia? Significa, señora Patterson, que su familia ahora trabaja para mí.
Me volví hacia Richard. Usted seguirá siendo director de operaciones, por supuesto, bajo mi supervisión directa. Después de todo, usted conoce los procedimientos internos mejor que nadie. Richard lo entendió. Se había convertido en mi empleado. ¿Y Brandon?, pregunté, mirando al joven que había dejado de respirar. La Walls Corporation está pasando por una reestructuración completa. Se están eliminando los puestos basados en el nepotismo. Pero estoy seguro de que encontrarás algo adecuado a tus cualificaciones reales. Jessica, dije, volviéndome hacia mi prometida, necesito saber si puedes aceptar estos cambios. Porque a partir de hoy, nuestra dinámica familiar será diferente. Jessica miró a su padre y a mí durante un largo momento. Vi el instante exacto en el que lo comprendió por completo. Su padre había intentado destruir al hombre que ella amaba, y ese hombre había respondido tomando el control de todo lo que su padre había construido. Jerome, dijo lentamente, ¿mi padre realmente hizo todas esas cosas? El racismo, la manipulación, los delitos. Puse mi mano sobre la suya. Puedes revisar cada documento, cada grabación, cada prueba. No te oculto nada. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Entonces hiciste lo que tenías que hacer. Richard finalmente estalló. No puedes destruir décadas de trabajo por unos malentendidos. Malentendidos. Me levanté lentamente. Richard, has pasado 6 meses intentando sabotear mi matrimonio porque no puedes aceptar que tu hija ame a un hombre negro. Has utilizado chantaje emocional, manipulación financiera e incluso investigación ilegal de mi familia. Y la única razón por la que descubriste los delitos financieros fue porque tú mismo los cometiste. Me acerqué a él, manteniendo el contacto visual. Tenías 2 opciones, aceptarme como yerno o perderlo todo intentando destruirme. Elegiste la guerra. Ahora vive con las consecuencias. Richard se derrumbó en la silla, comprendiendo por fin la magnitud de su derrota. Por favor, susurró. Puede que haya sido inapropiado. Pero esto es cuestión de vida o muerte para la empresa, para la familia. Es cuestión de vida o muerte, asentí. Y tú elegiste la muerte. Yo solo elegí quién moriría. El silencio que siguió fue roto por el sonido de mi teléfono. Marcus, de Blackstone. Disculpen, dije, contestando. ¿Marcus? Perfecto. Sí, la reunión está terminando ahora. Puede enviar los contratos definitivos. Colgué y miré a cada persona en la sala. Patterson Holdings sobrevivirá. Los empleados conservarán sus puestos de trabajo. Los clientes serán atendidos adecuadamente. La diferencia es que ahora se gestionará con integridad en lugar de con arrogancia racial. Me volví hacia Richard por última vez. ¿Y qué hay de la boda? Jessica y yo nos casaremos según lo previsto. Puedes asistir como invitado, si eres capaz de tragarte tu orgullo. Brandon, obviamente, ya no está involucrado en nada. Mientras salía de la sala, oí a Richard preguntarle desesperadamente a Jessica cómo podía saber que era tan poderoso. La respuesta de Jessica resonó en el pasillo, quizás si lo hubieras tratado como a un familiar en lugar de como una amenaza, papá. Quizás si le hubieras preguntado en lugar de investigar. Una vez fuera, respiré hondo por primera vez en meses. Jerome Washington no solo había ganado una batalla, sino que había reescrito por completo las reglas del juego. Y el lunes aún no había terminado. 3 semanas después, Jessica y yo nos casamos tal y como habíamos planeado. La diferencia era que ahora Richard pagaba la factura de la boda con el sueldo que yo aprobaba mensualmente. La ceremonia se celebró en el mismo lugar de lujo que él había elegido para impresionar a los invitados. El único cambio fue el fotógrafo. Contraté al mejor de Nueva York, especialista en bodas de famosos, cuyas fotos se publicarían en revistas de sociedad. Richard asistió, impecablemente vestido, saludando a los invitados con la misma elegancia de siempre. Pero algo había cambiado en su postura. Ya no era la arrogancia de quien lo controlaba todo, sino la dignidad forzada de quien había aprendido los límites por primera vez en su vida. Durante el discurso del padre de la novia, habló de nuevos comienzos y lecciones de humildad. Sus palabras tenían ahora un peso real, no eran solo retórica vacía. Brandon no asistió. Según supe después, se había mudado a Portland, donde trabajaba como asistente en una pequeña empresa de marketing. Su intento de interferir en mi boda le había costado el trabajo de sus sueños, el fondo fiduciario, que Theodore congeló tras descubrir su participación en las tramas, y cualquier posibilidad de reconstruir su relación con Jessica.
Theodore Walsh también se enfrentaba a sus propias consecuencias. La reestructuración de su empresa dio lugar a investigaciones que revelaron décadas de prácticas discriminatorias disfrazadas de criterios de calidad. La empresa sobrevivió, pero bajo una nueva administración externa, irónicamente, una firma dirigida por una mujer negra experta en diversidad corporativa. Jerome, me dijo Jessica durante nuestra luna de miel en Santorini, el lugar que Brandon había sugerido, pero que ahora era nuestro por derecho, podrías haber destruido a papá por completo. ¿Por qué no lo hiciste? Estaba de pie en la terraza del hotel, contemplando la puesta de sol sobre el mar Egeo. Porque la destrucción no construye nada. La transformación sí. Se acercó y entrelazó sus dedos con los míos. Papá ha cambiado. Ha cambiado de verdad. Ayer me llamó para preguntarme por la familia de tus padres, genuinamente interesado en conocerlos mejor. Era cierto. Richard había solicitado una reunión formal con mis padres antes de la boda. No para investigarlos, sino para disculparse personalmente por los meses de discriminación. Mi madre, con su sabiduría característica, aceptó las disculpas, pero dejó claro que el cambio real se demostraba a través de acciones consistentes, no de palabras ocasionales. Está aprendiendo, respondí. Por primera vez en su vida, Richard Patterson está descubriendo lo que es ser juzgado por su carácter en lugar de por sus privilegios heredados. 6 meses después de la boda, recibí una llamada inesperada. Richard me pedía consejos sobre cómo lidiar con los inversores que cuestionaban sus decisiones pasadas. Jerome, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿podrías orientarme? Prometo seguir tus sugerencias al pie de la letra. Era surrealista. El hombre que intentó destruir mi vida por racismo ahora me pedía orientación empresarial con genuina humildad. Richard, te ayudaré. Pero no porque seas mi suegro. Es porque todos merecen una oportunidad de crecer cuando demuestran un cambio real. Durante esa conversación, admitió algo que nunca esperé escuchar. Pasé toda mi vida creyendo que mi éxito provenía de una superioridad natural. Descubrir que provenía de un sistema de privilegios fue devastador, pero también liberador. Ahora puedo construir algo basado en el mérito real. Patterson Holdings floreció bajo mi supervisión. Implementamos políticas de diversidad genuinas, prácticas ambientales responsables y una cultura corporativa basada en la competencia, no en las conexiones familiares. La empresa no solo recuperó su posición financiera, sino que se convirtió en un modelo de transformación empresarial sostenible. Richard se convirtió en uno de los mejores directores operativos que he supervisado. Su experiencia, ahora canalizada a través de la integridad en lugar de la arrogancia, producía resultados impresionantes. Aprendió a valorar a los empleados por sus contribuciones reales, no por su apariencia o origen social. 2 años después, nació nuestra primera hija, Maya. Cuando Richard la sostuvo por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Jerome, gracias por enseñarme que la familia no tiene color. Solo amor. En ese momento, me di cuenta de que mi venganza había sido completa, no porque destruyera a mi enemigo, sino porque lo había convertido en aliado. Brandon intentó ponerse en contacto varias veces, a través de correos electrónicos en los que pedía una segunda oportunidad y sugería que se olvidaran los malentendidos del pasado. Nunca le respondí. Algunas personas merecen el perdón después de un crecimiento genuino. Otras simplemente merecen ser olvidadas. La lección más importante que aprendí fue que la verdadera venganza no consiste en destruir a quien te hace daño, sino en construir algo tan sólido e inspirador que la destrucción se vuelve irrelevante. Richard intentó destruirme por racismo. En respuesta, construí un sistema en el que el racismo no podía prosperar. Intentó menospreciarme. En respuesta, crecí hasta que su opinión se volvió irrelevante. Hoy, cuando veo a mi hija jugando en el regazo de su abuelo, que una vez me rechazó por mi color, entiendo que la victoria más dulce no es humillar a los enemigos, sino convertirlos en familia. Si esta historia de transformación a través de la dignidad te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que han elegido tender puentes en lugar de quemar relaciones. Porque, al final, Jerome Washington no destruyó el imperio Patterson, sino que lo reconstruyó sobre cimientos de respeto mutuo en lugar de privilegios raciales. Y esa es una victoria que ni todo el dinero ni todo el poder del mundo pueden comprar.